Hola, hola, mi gente bella de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para una dosis de chismes y misterio que nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando en todos los rincones de la farándula, un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves y que, al parecer, ha sido la causa principal de una ruptura que a muchos nos dolió, la de Demet y Can. Sí, amigos, ese bombazo que nos dejó helados, y la pregunta del millón, ¿quién fue el culpable? Pues hoy, por fin, vamos a intentar desvelar el misterio. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de información, si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribirse, es completamente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Dale, anímate. Bueno, entremos en materia. Todos recordamos la relación de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Él, el galán turco por excelencia, con esa sonrisa que derrite hasta el más duro; ella, la encantadora y talentosa actriz, con una mirada que lo dice todo. Juntos formaban una dupla que enamoró a millones. Sus redes sociales explotaban con cada foto, cada gesto cómplice. Parecía que su amor era invencible, un fuego que ardería para siempre. Pero como suele pasar en este mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y detrás de esa fachada de perfección, se escondían grietas que al parecer, se hicieron insostenibles. La noticia de su noviazgo causó un auténtico terremoto mediático. Ambos gozaban de una popularidad estratosférica, consolidada por sus exitosas carreras en series que traspasaron fronteras. La química entre ellos era palpable, no solo en la ficción sino también en cada aparición pública y en las innumerables fotos que compartían en Instagram. Sus seguidores, a quienes cariñosamente llaman Diziler en Turquía, se volcaron en apoyar a esta pareja de ensueño, creando fanpages, editando vídeos románticos y especulando sobre los próximos pasos de su relación. Se hablaba de bodas, de hijos, de un futuro juntos que pintaba tan radiante como sus sonrisas. Sin embargo, los primeros indicios de que algo no iba del todo bien comenzaron a surgir de manera sutil. Las entrevistas conjuntas se volvieron menos frecuentes, las apariciones en eventos sociales por separado aumentaron, y las escuetas respuestas de sus representantes ante las preguntas de la prensa empezaron a tejer un velo de incertidumbre. Al principio, como suele ocurrir, se atribuyó a las exigencias de sus profesiones, a los rodajes y compromisos laborales que los mantenían ocupados. Pero la creciente distancia en sus publicaciones en redes sociales, que pasaron de ser demostraciones públicas de afecto a mensajes más genéricos y distantes, alimentó las sospechas. El silencio se convirtió en la norma, y en el mundo de la farándula, el silencio a menudo grita problemas. La ruptura se hizo oficial, y el mundo se preguntó ¿por qué? Las teorías abundaron. Que si las agendas apretadas, que si las diferencias irreconciliables, que si terceros en discordia, de todo. Cada medio de comunicación, cada blogger de chismes, cada fanático de la pareja, tenía su propia hipótesis. Se especuló sobre posibles celos de parte de Can ante el éxito creciente de Demet, sobre la presión de mantener una imagen perfecta, sobre incompatibilidades de carácter que emergieron al convivir más de cerca. Incluso se llegó a mencionar a exparejas o nuevas conquistas, alimentando el apetito insaciable del público por el drama. Pero hoy, amigos, vamos a enfocarnos en una teoría que ha cobrado mucha fuerza, una que señala a un personaje inesperado como el verdadero artífice de esta separación. Y ese personaje no es otro que un amigo cercano, o mejor dicho, un amigo muy cercano de uno de ellos. Sí, escucharon bien. Un amigo, alguien en quien se supone que deberían confiar, fue quien, según los últimos reportes y filtraciones, sembró la discordia y cavó el hoyo que terminó por sepultar la relación. Vamos a poner un poco de contexto. Cuando una pareja de famosos rompe siempre hay cuchicheos, y no siempre son agradables. Los amigos, en teoría, deberían ser un pilar de apoyo, un refugio seguro. Pero en este caso parece que la lealtad se quedó en el camino, y la envidia o algún otro sentimiento oscuro tomó el control. Se dice, y esto es importante, que este amigo en cuestión, digamos que es del círculo íntimo de Can, empezó a inyectar dudas en la mente del actor sobre Demet. ¿Cómo? Pues de maneras sutiles al principio. Comentarios del tipo, oye, ¿tú crees que ella te quiere de verdad? O ten cuidado, Demet es muy ambiciosa, quizás solo está contigo por interés, o incluso, está aprovechando tu fama para impulsarse aún más en su carrera.
Imagínense, amigos, recibir ese tipo de comentarios de alguien que se supone que es tu amigo. De confianza día tras día. Es como un goteo constante, una erosión lenta pero implacable de la confianza y la seguridad en la pareja. Este tipo de manipulación psicológica es devastadora, especialmente cuando proviene de una fuente supuestamente leal. Y no solo eso. Se rumorea que este amigo no se limitó a sembrar dudas. También se habría encargado de difundir información selectiva, tal vez exagerando alguna anécdota o sacando de contexto alguna situación, con el fin de hacer quedar mal a Demet ante Can. El objetivo, según parece, era crear un ambiente de desconfianza y resentimiento, hasta el punto en que la comunicación entre Demet y Can se volviera tensa, llena de sospechas y malentendidos. Piensen en cuántas veces una pequeña mentira o una exageración puede distorsionar la realidad y dañar una relación. Si esa mentira viene de alguien cercano, el impacto es doble, porque se suma al dolor de la manipulación al de la posible traición de un amigo. La estrategia sería sembrar semillas de duda que florecieran como conflictos insuperables entre la pareja. Y claro, Can Yaman, siendo una figura pública de tal magnitud, con tanta presión y escrutinio, puede que haya sido más susceptible a este tipo de manipulación. La fama trae consigo muchos amigos de conveniencia, gente que se acerca por interés, por notoriedad, por la posibilidad de estar cerca de alguien exitoso. Y es muy difícil, en medio de tanta vorágine mediática, rodeado de aduladores y adúlteras, distinguir entre quienes te quieren de verdad y quienes solo buscan sacar provecho. Si a esto le sumamos la intervención de alguien que se presenta como leal y cercano, alguien que conoce los miedos y las inseguridades del actor, la confusión y la duda pueden ser totales. Este amigo, al parecer, habría jugado con la vulnerabilidad de Can, presentándose como un protector o un consejero, mientras en realidad actuaba como un destructor. Ahora, ¿qué hay de Demet? Por supuesto que ella se dio cuenta de algo. Nadie es tonto. Cuando empiezas a sentir que tu pareja se distancia, que hay miradas esquivas, que las conversaciones ya no fluyen como antes, que hay un aire de frialdad que antes no existía, algo te dice que hay una interferencia. Y si sospechaste de un amigo de tu pareja, la situación se vuelve aún más delicada. ¿Cómo confrontas a alguien que está jugando un doble juego, que se presenta como un amigo pero actúa como un saboteador? Es un escenario de película de suspenso, pero tristemente parece ser la realidad que vivieron. Demet, al ser una figura pública con experiencia, probablemente haya detectado las señales de alerta, pero confrontar a Can sobre las intenciones de su amigo habría sido extremadamente difícil, pudiendo incluso generar una brecha mayor entre ellos si él no creía en sus sospechas. Lo más doloroso de todo esto es que al final, la relación se rompe y la culpa no recae en una falta grave de uno de los miembros de la pareja, como una infidelidad o una incompatibilidad fundamental, sino en la manipulación externa. Es como si un virus se hubiera infiltrado en su relación, alimentado por la envidia o el resentimiento de un tercero, y la hubiera envenenado poco a poco hasta hacerla insostenible. Y mientras Demet y Can sufrían las consecuencias de esta manipulación, de esta guerra fría invisible, este amigo seguramente se frotaba las manos, logrando su cometido de verlos separados. ¿Y por qué este amigo haría algo así? Las motivaciones pueden ser muchas y muy oscuras. Tal vez envidia por el éxito y la felicidad de Can, tal vez un deseo de controlar su vida y sus relaciones, o incluso celos por la atención que Demet recibía, eclipsando quizás su propia importancia en el círculo de Can. En el competitivo mundo del espectáculo, las ambiciones personales a veces superan la ética, la lealtad y la amistad sincera. Es un recordatorio amargo de que no todos los que nos sonríen son nuestros aliados, y que incluso las personas más cercanas pueden albergar intenciones ocultas. Este amigo podría haber sentido que Can se estaba alejando de su influencia al encontrar una pareja estable y feliz, y decidió intervenir para recuperar el control o por un simple acto de mezquindad. Lo que sí es cierto es que esta información, aunque no haya sido confirmada oficialmente por ninguno de los protagonistas, ha cobrado mucha fuerza en los medios turcos y en las redes sociales. Hay detalles, supuestas conversaciones filtradas de WhatsApp, y testimonios de personas cercanas a ambos que apuntan en esta dirección. Los seguidores más perspicaces han notado patrones en el comportamiento de Can después de supuestas interacciones con este amigo, y las especulaciones se han intensificado. Y cuando tantas piezas encajan, cuando los indicios se acumulan y los rumores resuenan con tanta fuerza en el mismo tono, es difícil no darle crédito, al menos, a la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Imaginen la frustración de Demet y Can.
Haber construido una relación hermosa, haber compartido momentos de felicidad, haber creído en un futuro juntos, y que todo se desmorone por culpa de las intrigas, la envidia y la manipulación de una persona que se hacía llamar amigo. Es una verdadera tragedia, un recordatorio doloroso de la fragilidad de las relaciones humanas, incluso en el contexto de la fama y el glamour. Y nos enseña una lección muy importante, la importancia de rodearnos de personas genuinas, de gente que celebre nuestras alegrías y nos apoye en nuestros momentos difíciles, y no de aquellos que, bajo el disfraz de la amistad, buscan nuestro mal o se benefician de nuestra infelicidad. La confianza es un bien preciado y, lamentablemente, a menudo se rompe de las maneras más inesperadas y dolorosas. Espero que con el tiempo tanto Demet como Cam puedan sanar de esta experiencia, aprender de ella y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ambos son artistas increíblemente talentosos y merecen encontrar la paz y el amor en sus vidas. Y sobre todo que aprendan a ser más selectivos con las personas que dejan entrar en sus vidas, a confiar en su instinto y a rodearse de un círculo de amigos verdaderamente leales y desinteresados. La confianza es un tesoro y una vez que se rompe es muy difícil, a veces imposible de reparar. Este tipo de experiencias marcan, y es crucial rodearse de personas que te levanten y no te hundan. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante caso que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la ruptura de Demet y Can, y la teoría del amigo cercano como causa principal ha sido nuestro foco. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, la vida de los famosos también está llena de dramas, de luchas internas, de manipulaciones y de las complejidades de las relaciones humanas, y no siempre son los que vemos en pantalla. La realidad a menudo es mucho más compleja y a veces, más cruel de lo que imaginamos. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo estos vídeos, porque nos motivan a investigar, a indagar y a compartir estas historias que tanto nos apasionan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta teoría del amigo cercano sea cierta? ¿Les parece plausible que la envidia o el deseo de control hayan sido el detonante de esta ruptura? ¿Han vivido alguna experiencia similar con amistades que resultaron ser traicioneras, que bajo la fachada de la lealtad escondían intenciones oscuras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con mucho interés y siempre son una fuente de inspiración para nuestros próximos vídeos. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció intrigante e informativo y les ha hecho reflexionar, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, a que YouTube nos recomiende a más personas y a que esta comunidad siga fortaleciéndose. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar, con esos amigos que aman el mundo del espectáculo y los misterios de la farándula. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal dándole clic al botoncito rojo y activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, chismes jugosos y análisis del mundo del espectáculo. No queremos que se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Un abrazo gigante y hasta la próxima.